Buenos días, me llamo Giovanni Calzada Cruz, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería del grupo primero A, número de lista 4. Hoy me toca exponer el tema del sistema digestivo. Propiamente empezaremos, ¿qué es el sistema digestivo? Bueno, la función del sistema digestivo dice que se encarga de procesar los alimentos que nosotros consumimos. Después de procesarlos, extrae los nutrientes. Y los nutrientes que no son extraídos, en este caso los residuos, son eliminados de nuestro organismo. Esas funciones son llevadas a cabo en 5 etapas o en 5 fases, una de las cuales son la fase de ingestión, digestión, absorción, compactación y defecación. De ingestión, pues como su nombre lo dice, introducir el alimento a la cavidad bucal. Digestión son de dos tipos, mecánico y químico. La absorción es de extraer nutrientes del bolo alimenticio o del alimento, de la comida, para ser aprovechados en el organismo. La compactación, esta función o esta fase es llevada a cabo en el intestino grueso, porque es allí donde se absorbe la mayor parte del agua y solutos. Y defecación es eliminación de residuos que no fueron absorbidos. Bueno, en esta imagen vemos las estructuras del sistema digestivo. Mencionaré cada una de ellas en forma ordenada. Primero va la boca, el esófago, el estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon, recto y ano. En toda la cavidad del sistema digestivo, en todos los conductos o tubos, existen estructuras glandulares encargados de la secreción, encargados de secretar sustancias que ayudan al proceso de digestión. Es muy importante mencionar que las secreciones ahora sí que realizan como el páncreas y el árbol biliar son muy importantes. ¿Por qué? Porque pues, contribuyen al proceso de la digestión, aceleran el proceso a la digestión. De manera muy general, vamos a mencionar las longitudes medias de diversos segmentos del tubo digestivo. En este caso son 3, la faringe, esófago y estómago, mide 65 centímetros, duodeno 25 centímetros, yeyuno e ilion mide 260 centímetros, colon 110 centímetros. Bueno, ¿qué es el esfínter? Dice que el esfínter es el músculo en forma de anillo que abre y cierra. Y encontramos 4 esfínteres en el sistema digestivo. El primero es esfínter esofágico superior e inferior, el esfínter pilórico que retrasa el vaciamiento del estómago, está el esfínter de la válvula iliocecal que retiene el contenido colónico y los esfínteres anales interno y externo. Tenemos más esfínteres en nuestro organismo, pero los más importantes o los que vamos a manejar en este tema van a ser estos 4, que más adelante mencionaremos cada una de ellas en qué consisten o cuál es su función. La cavidad oral. Bueno, la cavidad oral, ahí es donde se inicia lo que es la ingesta, ahora sí que la ingesta inicial. Ahí es donde propiamente comienza el proceso de la digestión, absorción y excreción. Aquí, en la cavidad oral, hay varias estructuras que las componen. Primeramente están los dientes, los labios, las mejillas, el paladar blando, paladar duro, la lengua también. Contienen enzimas muy importantes que contribuyen al proceso de la digestión. Asimismo, se le puede decir que una de sus funciones es la de humedecer al bolo alimenticio para que sea más fácilmente deglutido. Las enzimas digestivas nos ayudan a acelerar el proceso de la digestión. También contamos en nuestra cavidad bucal con lisocimas que nos ayudan a destruir las bacterias, con inmunoglobinas tipo A que
que hace una función como anticuerpo antibacteriano. Encontramos también las enzimas de la lipasa, que ahora sí que aceleran la digestión de la grasa, la amilasa del almidón. Encontramos también lo que es las piezas dentarias. Las piezas dentarias son muy importantes para el proceso de la digestión. Aquí en la cavidad, aquí vemos en la parte izquierda, encontramos la anatomía de la cavidad oral, como hace rato mencionamos. La función principal del paladar duro o paladar blando es la de retener el alimento o el bolo alimenticio. El paladar duro, pues, te empuja el bolo alimenticio a las piezas dentarias para que sean más trituradas, y el paladar blando se encarga de retener el bolo alimenticio hasta que ya esté listo para su deglución. En la parte derecha encontramos la anatomía de la lengua. Bueno, como dijimos, la lengua está compuesto por epitelio pavimentoso estratificado, su músculo estriado. Bueno, la lengua contiene segmentos, los cuales conocemos como papilas gustativas, y encontramos en la parte posterior de color verde que es ahí donde se siente el sabor de lo amargo. En la parte azul, lateral derecho e izquierda, el ácido, todo lo que sea acidez. La parte roja, todo lo que es salado, y la parte dulce en la punta de la lengua de color amarillo. Bueno, la cavidad de la boca está recubierta igual de epitelio pavimentoso estratificado. Los que están queratinizados como tal, pues es las encías y la bóveda del paladar. Los que no están queratinizados es el piso de la boca, el velo del paladar y el interior de las mejillas de los labios. La parte derecha encontramos los dientes. Las piezas dentarias nos ayudan mucho, porque la función principal es la de moler, la de triturar, es la de dividir en pequeñas porciones lo que es el alimento, convirtiéndolos en bolo alimenticio. Son 4 tipos. El primero es el molar, que bueno, de manera ordenada, los primeros son los incisivos, que sirven para morder. El siguiente es el canino, que sirve para desgarrar, para desmenuzar. El premolar y la molar se encargan de moler, de triturar los alimentos. La anatomía por las porciones del diente es: la porción superior se le llama corona, la porción media, cuello, y la porción inferior se llama raíz. Hay aproximadamente, hay 32 dientes permanentes en el adulto. Y el hueco de la conexión donde va sentado el diente se le llama conexión alveolar. Aquí a esta parte vemos la anatomía de las glándulas salivales. Existen 2 tipos de glándulas salivales que vamos a ver más adelante. Son extrínsecas e intrínsecas, pero lo que nos interesa a nosotros son las glándulas extrínsecas, que la conforman: glándula parótida, glándula submandibular, la glándula sublingual. Son 3. ¿Estos qué hacen? Bueno, estos secretan enzimas. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad bucal. ¿Y para qué nos van a servir las enzimas? Como hace rato dijimos, las enzimas nos sirven a acelerar el proceso de la digestión. Quiere decir que contribuye al proceso de la digestión. El esófago. Pasamos al esófago. Antes del esófago encontramos también una estructura que se llama faringe. Igual nos ayuda pues sí contribuye en algo contribuye a la deglución.
Al momento que nosotros deglutimos, lo que hace el esófago, pues ahí parte del esófago se encuentra lo que es la epiglotis. La epiglotis, la función principal de la epiglotis es cerrar la glotis. ¿Para qué? Para que el alimento que se está deglutiendo no pueda accesar a la cavidad del sistema respiratorio. Entonces lo que hace la lengua es que se eleva, cierra lo que es la cavidad nasal. De igual forma, ¿para qué? Para que al momento de deglutir, lo que pasa es que la lengua sube para cerrar la cavidad nasal. En caso de que la comida regrese, pues no se pueda uno ahogar, ¿no? Por decirlo así, o que los alimentos suban hasta la cavidad nasal. Esa es la función igual de la lengua, que cierra la cavidad nasal. Entonces el esófago, recordemos que tiene un esfínter superior e inferior. Bueno, este esfínter lo que va a hacer es empujar el bolo alimenticio hacia abajo. ¿Sale? Ahí es donde ya comienza lo que propiamente conocemos como la peristalsis, ¿no? Que gracias a la contracción del músculo longitudinal y el músculo circular son los encargados de realizar esa función de peristalsis, esos movimientos segmentarios. Bueno, esto es un tubo muscular que mide aproximadamente de 25 centímetros de largo. Está localizado por detrás de la tráquea, es inferior a la laringe. Está situado dentro del mediastino, ¿vale? El hiato esofágico. Hiato esofágico es el orificio en el diafragma por el cual el esófago pasa y se conecta con el estómago, ¿sale? Y la unión esofagástrica lo vamos a encontrar en la T11, pero el hiato esofágico se sitúa donde está la T10, la vértebra torácica número 10. Aquí en esta imagen vemos cómo el esófago atraviesa lo que es el diafragma y se une propiamente ya con con el estómago. Aquí vemos una anatomía del esófago. Bueno, de manera muy general mencionaré cómo están compuestos sus tejidos, cómo están compuestos sus tejidos. Primero está la mucosa, la submucosa, está el músculo circular, el músculo longitudinal y la serosa propiamente. El esófago no cuenta con microvellosidades. ¿Por qué no cuenta con microvellosidades? Porque de ahí no se realiza la función de absorción. Sale aquí en la parte del número 1, vemos de color verde el bolo alimenticio. Vemos cómo es apretado por el paladar por el paladar blando y la lengua. Hasta que el bolo alimenticio esté listo, es deglutido. En el número 2 vemos cómo el bolo alimenticio baja y en automático la epiglotis cierra lo que es la glotis, ¿vale? Entonces el esfínter esofágico superior se relaja para dejar pasar el bolo alimenticio, y una vez que pasa el bolo alimenticio se contrae el esfínter superior esofágico y ocasionando a empujar el bolo alimenticio hacia abajo. Y propiamente ahí es donde ya comienza en el esófago los movimientos de peristalsis. Sale en el número 2, estamos viendo claramente cómo el esfínter esofágico superior se contrae y el bolo pasa hacia abajo. Aquí en el número 4 ya vemos propiamente, en el 4 y en el 5 vemos cómo se realiza la peristalsis gracias a los músculos longitudinales, que es el que se encarga propiamente de empujar lo que es el bolo alimenticio, y lo que se contrae es el músculo circular. El músculo circular hace esto y el músculo longitudinal lo va empujando y así realizando la función de peristalsis. En la número 5 vemos cómo va accesando el bolo alimenticio al estómago.
Ahí también encontramos un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior. Cuando está contraído también, pues no pasa el bolo alimenticio, ahí se queda por un rato el bolo alimenticio y hasta que se relaja el esfínter esofágico inferior es cuando ya accesa el bolo alimenticio. Si el esfínter esofágico falla o no cierra completamente, lo que puede pasar es que se retorne o suba los jugos gástricos hacia la porción o a la cavidad hacia la cavidad esofágico y así ocasionando graves daños a la mucosa de la cavidad esofágica. Aquí de manera muy general encontramos la anatomía del estómago, encontramos el fondo que está en la parte superior del estómago, el cardias, que es donde se une el estómago con el esófago, el cuerpo, antro y conducto pilórico. Ahí encontramos otro esfínter que se llama esfínter pilórico, igual que su función principal pues es retener las sustancias que están dentro del estómago. Bueno, en el estómago, allí propiamente hay una función motora, la cual es la de almacenar, el bolo alimenticio, en este caso ya quimo, de almacenar el quimo y de ser mezclada con los jugos gástricos, con las secreciones gástricas. En el estómago también existen glándulas tubulares que son de dos tipos, oxínticas y pilóricas. Las oxínticas producen lo que es el pepsinógeno, lo que es el factor intrínseco y ácido clorhídrico. Y en el pilórico, pues propiamente lo que produce es el moco. Ayuda también a combatir con las bacterias que hay en el estómago. De manera muy general vemos la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor, vemos cómo está compuesto por el esfínter pilórico, ya se une allí con el duodeno. Igual, la musculatura es de musculatura longitudinal, circular y oblicua. Funciones del estómago, hace rato lo dijimos, motora, que es la de almacenar el alimento y mezclar con secreciones gástricas. Y secretora, pues ya dijimos que secreta sustancias como por ejemplo para que el estómago se proteja, sea protegido, se secreta una sustancia para contribuir a la protección de la mucosa del estómago. Aquí mencionamos células principales que secretan pepsinógeno, que es una enzima proteolítica. Las células parietales que producen el factor intrínseco, la proteína que ayuda a absorber la vitamina B12. En la imagen vemos cómo las células parietales están expulsando lo que es el factor intrínseco, el pepsinógeno y el ácido clorhídrico. Fases de la secreción gástrica son de tres tipos, que es la cefálica, la intestinal y gástrica. Bueno, la cefálica consiste en que el nervio vago estimula al estómago. ¿Para qué? Para que el estómago pueda secretar secreciones gástricas, aun cuando no se haya deglutido, aun cuando no haya llegado al bolo alimenticia en esa estructura. La fase gástrica es la segunda imagen, ahí cuando la comida estira el estómago, ahí propiamente ya el bolo alimenticio ya está dentro y se produce lo que es la gastrina y la histamina. Y el reflejo intestinal propiamente pues ya es ahora sí como que estimulado por el nervio simpático. Bueno, hablemos un poco sobre el hígado. El hígado, que a todos los nutrientes absorbidos vayan directamente al hígado. Aquí es donde llegan ya los nutrientes que son absorbidos en el intestino delgado. Aquí propiamente
aquí es donde ya llegan ya los nutrientes como tal para que sean aprovechados por nuestros organismos. El hígado tiene la anatomía del hígado, que en su parte inferior está la vesícula biliar, es irrigado por la arteria hepática, y pues drenado por la vena porta. Células hepáticas encontramos a los hepatocitos que transforman y almacenan glucógeno y lípido. De manera muy general, igual encontramos células endoteliales y células de Kupffer. Algunas funciones del hígado es que produce la bilis, que sirve para la digestión de los alimentos. Igual transforma lo que es el amonio en urea. Sintetiza proteínas como por ejemplo la albumina, las lipoproteínas. Igual metaboliza lípidos como síntesis de colesterol y producción de triglicéridos. El hígado y vesícula biliar. La bilis, ¿cuál es su función principal? Es la de emulsificar las grasas, o sea que neutraliza igual la acidez del quimo y favorece la absorción de los ácidos grasos, ¿sale? La bilis es liberada cuando el alimento llega al duodeno, o sea, quiere decir que la bilis está atento, pues, está allí. Una vez que el bolo alimenticio o el alimento llega en la segunda porción del duodeno, lo que hace la vesícula biliar es que secreta la bilis. ¿Para qué? Para que pues llegue hasta el duodeno, atravesando varios conductos y llega hacia el duodeno en la segunda porción, y ahí es donde ya realiza su función principal, la de emulsificar la grasa. Bueno, son dos sustancias, o son dos sustancias que se mezclan, porque de igual forma en el páncreas secreta enzimas. El páncreas secreta enzimas, la vesícula biliar secreta la bilis y sirve para emulsificar las grasas. Entonces se forma como un cóctel entre la sustancia que secreta el páncreas y la sustancia que secreta la vesícula biliar. Y ahí se unen en el esfínter hepatopancreático o en el esfínter de Oddi. ¿Sale? Y sale la sustancia hacia a la segunda porción del duodeno. Los duodenos, recordemos que el duodeno es la porción que ahí aún todavía se realiza la función de digestión. Ahí esa porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, no, bueno, en todo el duodeno no se realiza la absorción como tal, únicamente se realiza la digestión. Bueno, aquí en el páncreas dice que es una glándula que conforma en 4 porciones, que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, y es rodeado por el duodeno. Cálculos en la vesícula biliar. A veces hay enfermedades de la vesícula biliar que son agudos y tienen que ser resueltos de manera quirúrgica. Aquí vemos cómo el páncreas secreta el tripsinógeno, lo convierte en tripsina, convierte lo que es el quimotripsinógeno. De manera muy general, las secreciones exócrinas de páncreas. Aquí menciona este recuadro que secreta igual bicarbonato de sodio, simógenos, tripsinógenos, quimotripsinógeno, procarbocipeptidasa, enzimas como amilasa pancreática, que digiere el almidón, lipasa, que digiere la grasa, ribonucleasa y dexorribonucleasa. De forma endocrina, pues el páncreas forma lo que es la insulina y el glucagón. Hablemos sobre el intestino delgado. El intestino delgado está compuesto por tejidos de mucosa, submucosa, de músculo circular, músculo longitudinal y serosa. Tiene un montón de microvellosidades el intestino delgado. ¿Y para qué sirven las microvellosidades en esa estructura? Pues sirve para absorber con facilidad los nutrientes de los alimentos. Y propiamente, y la parte amarilla que se ve allí, ese es ahora sí que esa parte se llama mesenterio y está compuesto igual de puros vasos mesentéricos, que es allí
donde en los vasos mesentéricos, donde recepciona, los vasos mesentéricos son los que recepcionan los nutrientes que son absorbidos por el intestino grueso y los sube al hígado para que el organismo pues lo aproveche. Aquí en el intestino delgado es muy importante, se divide en tres, lo que es el duodeno, yeyuno e ilion. Y por la válvula ileocecal se une con el colon. Sale el colon, se divide en apéndice, en ciego, el colon ascendente, colon transverso y colon transversal. En el sigma, recto y ano. Aquí en el colon lo que pasa es que se absorben la mayor cantidad de agua. Aquí es donde se absorben la mayor cantidad de agua y solutos. Aquí vemos una porción que se llama apéndice. Bueno, esta estructura tubular, pues no cuenta con función vital. En algunos autores, pues vi que el apéndice, pues como tal, no tiene una función vital. Más sin embargo, hay una patología aquí, hay una patología que si un pedazo de fecalito se introduce en el apéndice puede provocar lo que es la apendicitis y son resueltos de manera quirúrgica. Bueno, el colon, como ya dijimos, transporta los residuos hacia al colon ascendente, colon transverso y propiamente al colon descendente, al recto y ya pues ya listo para que sean eliminados todos los residuos que no fueron absorbidos. Bueno, de mi parte es todo. El tema es muy, muy bonito, muy extenso, pero pues aquí estaremos y seguiremos echándole ganas. Muchas gracias por su atención.